Hoy te presento mi top personal de los 12 mejores momentos de Emi Sue Gilbert y Emily Dickinson. Incluye las 3 temporadas, así que una advertencia de spoiler es muy necesaria. Dickinson reimagina la vida de la poeta. Emily Dickinson alucina, se enamora de su mejor amiga, fantasea con la muerte, rechaza el matrimonio, viaja en el tiempo, habla como un adolescente de este siglo mientras escribe la poesía que la hizo famosa tras su muerte. Yo soy Capi y esto es Bloom en español. Número 12. Beso bajo el árbol. Al enterarse de que Sue se va a casar con su hermano, Emily le pide que le prometa 2 cosas: que no se irá y que siempre la querrá más a ella. Sue le responde que sobre lo primero no tiene certezas, pero que por lo segundo no se preocupe, y se besan apasionadamente. Esto en el primer capítulo, presentando al ship principal de esta serie. Número 11. Baile y opio. Emily llega con la actitud de descontrolar la fiesta, ofreciendo unas gotitas de opio para animar el ambiente. Todos se desinhiben y Emily se siente mal. Sube a la habitación y Sue la sigue. Jane le mete la idea a Austin de que ahí hay algo más. Busca a su prometida y justo entra y ve el beso que Emily le había plantado. Pelean por el amor de Sue, haciéndola sentir sofocada, por lo que ella toma la decisión de irse de la vida de ambos. Número 10. El primogénito. Sue, muy embarazada, visita a Emily. Le dice que la ama y que desearía que ese bebé fuera de ambas y que tuviera 2 madres, que solo la ama a ella. Emily está conflictuada porque hay problemas en su familia. Ella es su cuñada y tendrá al hijo de su hermano. Afortunadamente cede a la tierna súplica de Sue, que la necesita y que la bese. ¿Podrías besarme, por favor? Número 9. Crossdresser. El deseo de asistir a una clase en la universidad le da la idea de vestirse de caballeros. Con ímpetu de baile y casualmente con ropa que les queda perfecta, se visten para asistir a una clase de ciencia. Son descubiertas por George. Sue con su bigotito super top. You know what I mean. Número 8. La boda de Sue. El día de la boda, Emily le escribe un chiquipoema a Sue y le confiesa su amor tímidamente. Sue siempre estará ahí en la casa de al lado y a un mundo de distancia. Aunque no pueden casarse, entienden que ahora serán hermanas. Salen a disfrutar de su libertad y con un gesto simbólico arman un ramo que la acompañará camino al altar. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Número 7. Te quiero a ti. Sue se puso celosa y herida al descubrir que no era la única que tenía una relación por medio de los poemas con Emily. Esta la evita, hasta que Sue la espera mientras va por agua en un árbol y la confronta, dando una lección de que cuando hay conflicto no te alejas de la persona que amas. Lo enfrentas, externando que la quiere, que necesita de ella no solo cuando está bien e inspirada, sino que quiere todo, el desorden, el contacto, todo. Exige que la bese, pues la desea, y Emily huye. Y Emily, deseo que me desee. Claro que te deseo. Bésame. No puedo. Número 6. Confesión de amor. Una de las reinterpretaciones que se permite en la serie es vincular a nuestra poeta con grandes mentes como Walt Whitman. En el bar, después de seguir a Walt por la carpa del hospital, Emily desciende al sótano con el poeta y hablan sobre el dolor y la inspiración. Es aquí donde Walt empuja a Emily a ser honesta sobre las cosas de su vida que encienden la pasión, particularmente cuando se trata de su mejor amiga y amante, Sue. Amo a Sue, grita después de que Walt le empuja a decir lo que piensa, ¿ok? Amo a Sue y la deseo y no me canso de ella, y si estuviera en mi lecho de muerte lo único que querría sería Sue. ¡Eso es! Las compuertas abiertas dan paso a una noche de baile y diversión. Beso en la ópera. Mike contrasta a Emily, pues esta busca que su poesía dure para siempre.
tiene una visión de ser aclamada por una enorme multitud y reiteró su deseo de ser publicada. La cantante llega al corazón de por qué Emily quiere ser famosa y rápidamente se convierte en Sue, quien le pregunta ¿qué es lo que anhelas? Anhelas significado, anhelas amor. Y las dos se besan apasionadamente en el escenario. Número 4. La fuerza de un volcán. Ya en la noche, en esa pequeña cama, Emily no puede dejar de pensar en Pompeya, cubierta de cenizas. Sue responde, creo que sé cómo se siente un volcán. ¿Y tú? Muéstrame, responde. La decisión de hacer de las erupciones volcánicas el centro de la historia y un símbolo del despertar sexual entre ellas, acompañados de poesía, sin duda es un signo distintivo que acompañaría a la serie durante todas sus temporadas. Antes de llegar a mi top 3, aquí te dejo unas menciones honoríficas. El regreso de Sue. Sue estaba lejos y después de que se toma literal el significado de la muerte, recibió una carta de Emily, dándose cuenta que ella es el único ser que la ama y que tiene viva, por eso regresó. En este reencuentro en el kiosco se ve interrumpido por Austin, ya que él es el camino que las une y las separa al mismo tiempo. Aquí se marca el inicio de su relación como cuñadas, que por ahora no puede ser nada más. En el spa, Emily tiene un bloqueo, pues al entregarle su poema a Sam, perdió su inspiración, su fluidez. Sue intenta tranquilizar a Emily dándole el consejo que los terapeutas siguen utilizando hasta la fecha. Pon tus emociones en papel para reducir la ansiedad. Luciendo como un mapache, Emily llega con la cara llena de tinta a la fiesta de Sue, donde ella le presentará a Sam Bowles. La lleva a un salón y mientras le limpian la cara a Emily, pide que por favor le diga qué siente cuando lee sus poemas. Ella responde que cuando los lee, siente que su corazón va a explotar, en ocasiones demasiado, incluso doloroso. Número 3. Baile en el infierno. Al caer en una tumba, el infierno de Emily termina convirtiéndose en sus miedos más profundos, algunos de los cuales tal vez ni ella misma se da cuenta. Sue y Emily se encuentran bellamente vestidas, realizan un baile que comienza bastante tradicional y luego desciende al tipo de movimiento errático y sensual que nos vuela la cabeza. Y sin embargo, aunque Sue le dice a Emily que son libres de estar juntas, la poeta aún duda en besarla. Estamos a salvo. No es lo que quise decir. ¿Qué? ¿Ni siquiera quieres besarme? Por supuesto que quiero, por supuesto que sí, solo que... ¿te ves algo? Lo sabía, ya no te atraigo más, ¿verdad? Pones palabras en mi boca. Que creo que su miedo más profundo es que amar a Sue significa que tendrá que renunciar a su familia. O desde otro ángulo, está igualmente preocupada de que incluso sin nada en su camino no podrá hacer feliz a Sue. Número 2. Sílabas de terciopelo. Emily visita a Sue y le pide tener un tiempo a solas por la noche, porque hay cosas que no puede decir, y por fin muestra el deseo que Sue tanto ansiaba. Celebran la partida de George a la guerra en una fiesta donde no parece haber mañana. Sue le dice a Emily que envió uno de sus poemas al drum beat de forma anónima, por supuesto. El grupo convence a Emily para que lo lea en voz alta y ella se lo dedica a Sue. Este momento es hermoso. Mientras Emily recita su poesía, vemos a Sue y Austin conmovidos hasta las lágrimas. Más tarde, Emily y Sue yacen juntas en la cama. Emily le dice a Sue que su relación es mejor que la poesía, es suave como el terciopelo, es tierna, romántica y ardiente al final. Sin duda, esta escena vivirá gratis en mi mente por siempre. Número 1. Solo puedo sentir si eres tú. El arco de la segunda temporada para Em y Sue las lleva por caminos diferentes, pero como el agua siempre encuentra su cauce y al final la fuerza imparable del amor hace que sea inevitable que reconozcan su amor y se rindan ante los deseos de su corazón. Es justo aquí donde una Emily dolida por el engaño recibe la confesión de que todo lo que hizo Sue fue porque no podía controlar y soportar lo que siente por ella, por eso la arrojó a los brazos de alguien más.
solo para reconocer que solo puede sentir algo cuando es con ella. Tras esta agresión emocional y luego física, se rinden al deseo y la pasión contenida que por fin se desborda, y mientras todos lidian con el incendio de la iglesia, ellas llevan 3 actividades tan ordinarias como comer, bañarse y recostarse en el jardín a un nivel de sensualidad que no tengo memoria de haber disfrutado tanto en un show en una misma secuencia. Emily Dickinson dedicó más poemas que a nadie a Sue. Hablar de esta artista son clases completas de estudio, sin embargo, en mí deja un gusto por conocer más de la poesía de esta autora y agradecer a todos los que nos trajeron esta visión y luz sobre una relación lésbica en su obra y poesía que estuvo por encima de cualquier relación. Don't worry, everyone. Emily Dickinson is here to help. Gracias por ver este video, te dejo algunos links por si quieres conocer más de la relación de Sue e Emily en los poemas. Si te gustó, dale like, así este video puede llegar a más personas. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.